30.000 millones de pesos. ¿Se los perdió Chubut? ¿Era viable? ¿Era factible? ¿Era técnicamente aceptable dentro de la Cámara de Diputados en una sesión como la de anoche? ¿Por qué votaron en contra diputados de Chubut? Hablamos concretamente de Rosa Muñoz, de Estela Hernández y del diputado también, que es hombre de Esquel, Santiago Higón, que está con nosotros esta noche y le agradecemos su presencia en los estudios. ¿Cómo va, Santiago? Buenas noches a toda la audiencia, un gusto. Bueno, lo hemos escuchado recién al diputado Gustavo Mena hablándonos sobre su proyecto y los fundamentos que tenía para presentarlo y también para, sentirse muy mal por este rechazo que obtuvo puntualmente de los diputados chubutenses. ¿Por qué votaron en contra? A ver, en principio lo que hay que aclarar es que no estuvo nunca en debate el proyecto en sí, digamos. Lo que se estuvo ayer debatiendo era si se conformaba la Cámara en comisión en un apartamiento de reglamento. Para eso se necesitan las 2/3 partes de la Cámara y obtuvo 122 votos favorables. O sea que quedaron muy lejos de lo que se necesita para poder sesionar en comisión. Por el otro lado, entendemos que es un proyecto que atrasa en función de cuándo fue presentado y las asistencias que recibió la provincia de Chubut, pero además sí planteamos que es un proyecto en términos demagógicos, básicamente por la asistencia en términos de subsidio que pide de 30.000 millones de pesos. La verdad que nosotros lo que estamos haciendo desde el frente de todo es trabajando sobre la realidad, y hoy la realidad indica que la provincia de Chubut viene siendo asistida, más allá de su pésima administración, ¿sí? Donde básicamente lo que está planteando el gobierno nacional es que la deuda que se tiene con los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Chubut paguen, ¿sí? El gobierno nacional provincial pague esa deuda a través de estos fondos que se le están destinando a la provincia, porque la deuda la tienen con los trabajadores y las trabajadoras, y esa es una deuda interna que tiene el gobierno de la provincia con ellos. Ahora bien, esta situación y cómo la plantea el diputado Mena, o Cambiemos en general, digo, porque Nacho Torres también trabajó sobre eso, Pagliaroni, Jacqueline Caminó, Ana Clara Romero, básicamente es un proyecto que nace y que muere en las redes sociales. Ellos han hecho de eso una utilización política, básicamente para instalarse en el lugar que se quiere instalar, que es de cara al año que viene a un panorama electoral. Nosotros lo que le pedimos es que trabajen políticamente en el marco de la realidad. Y en eso nosotros tenemos para demostrar cómo estamos trabajando. Estamos trabajando con cada uno de los intendentes, estamos trabajando para poder asistir a la provincia, pero los propios intendentes de Juntos por el Cambio hoy agradecen también las gestiones que se están realizando. Luis Junco, Damián Bis, el propio Sergio Angarato acá en Esquel. Estamos trabajando de muy buena manera porque no tiene que ver con aportarle algo a un gobierno municipal o a un gobierno provincial. Tiene que ver con la posibilidad de que las obras y las gestiones vayan llegando a la gente, porque en definitiva lo que nos ha pasado en los últimos 4 años fue que tuvimos una pandemia que se llamó Cambiemos. A partir de ahí, que dejaron la Argentina en escombro con un endeudamiento feroz, podemos empezar a discutir algunas cosas. Yo lo que sí le marco al diputado Gustavo Mena, que él no es diputado hace un mes, no es diputado hace unos meses, es diputado desde el año 2017. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con sus iniciativas políticas dentro del Congreso de la Nación? Básicamente en términos de asistencia a la provincia de Chubut. La provincia de Chubut no tiene un problema deficitario desde hace unos días. Bueno, él sostiene que la provincia de Chubut recuperó su participación, ¿no? Su coparticipación, digo, de esta manera. Él sostiene que fue una de las gestiones que se lograron en el periodo del macrismo. Ahora, ¿por qué no a Chubut y sí a otras provincias? Que era lo que nos decía Gustavo Mena, que se había aprobado mismo en esa sesión. No se aprobó una asistencia financiera, sino que lo que se aprobó para trabajar es sobre las economías regionales en términos de la producción que necesita el país. Digo, y yo lo he escuchado hablar de Entre Ríos y Corrientes, no es solamente Entre Ríos y Corrientes quienes se dedican a los cítricos. Digo, la provincia de Tucumán, por ejemplo, básicamente vive
de los cítricos, ¿sí? Entonces no estamos hablando de que se le da a una provincia una ayuda económica, sino lo que estamos hablando es de salvar una economía regional que tiene que ver mucho con la importación y la exportación, sobre todo con la exportación y los dólares que estamos necesitando en la República Argentina para hacer frente no solo a la pandemia, digamos, que estamos transitando, sino a un montón de obligaciones que nos dejó el gobierno de Cambiemos. Ahora bien, la Nación estaría en condiciones de asistir a la provincia con 30.000 millones de pesos así de una vez, si esto hubiera sido debatido, si hubiera sido analizado el proyecto, que no sé, no me queda claro si lograron analizarlo antes, por lo pronto en comisión, por ejemplo. No se analizó, nunca prosperó en las comisiones que están, no solo la presidencia la tiene el Frente de Todos, hay comisiones que también son de Juntos por el Cambio y no se trató. En la labor parlamentaria de ayer, el propio jefe de bloque, Mario Negri, y Cristian Ritondo, que son los jefes de la bancada de Juntos por el Cambio, no lo pusieron dentro del temario. Entonces, digamos, a mí me parece que o hay una memoria selectiva o hay una verdad muy relativa, y por eso yo estoy en la obligación de contarles a todos los chubutenses qué fue lo que realmente pasó. Ahora, si la Nación está en condiciones de aportarle hoy a la provincia de Chubut 30.000 millones de pesos en subsidio, la verdad es que no, porque se vienen teniendo diferentes asistencias que, como fueron conocidas como los ATN, o con la posibilidad de acceder a los fondos fiduciarios, por ejemplo, pero además la provincia de Chubut recibió más de 4.800 millones de pesos en aportes que tienen que ver, por ejemplo, con el ATP y con el IFE. Y a mí me parece que ahí Juntos por el Cambio se está olvidando. Si no fuera por el aporte del ATP, hoy muchísimos trabajadores del sector privado no podrían estar tampoco cobrando esos sueldos. Y aquellos que no tienen la posibilidad de tener un trabajo fueron contenidos por el IFE para poder llevar un plato de comida a sus casas. Entonces, a mí me parece que tenemos que concentrarnos en la realidad que vive el país, que vive la provincia, que es mucho más grave que la que está viviendo el país, y en función de eso trabajar sobre la realidad. Hoy, ¿cuál es la realidad? Se tiene que tener una asistencia social muy importante, estamos trabajando en cada municipio con eso. Hace pocos días, por ejemplo, trabajábamos junto con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, junto al intendente Ongarato, para recibir directamente los fondos del ministerio y no que tengan que pasar por provincia, y eso va a pasar con distintos municipios, pero además trabajando desde la organización, desde la militancia, desde la política, desde las organizaciones sindicales, barriales, desde todos los sectores de la comunidad, ayudando hoy a los que menos tienen. Eso es una realidad y se palpa y se está trabajando en ese marco. Tenemos que trabajar en el marco de una convivencia porque es muy difícil. Ahora, sí está claro y acuerdo con el diputado Mena del desastre administrativo que tiene la provincia, pero además con la falta de diálogo en términos políticos con los sectores políticos, con los sectores sindicales, con los sectores sociales. Ahora, lo que no podemos desconocer es quiénes son los asesores y quién es el ministro de Economía de la provincia y a qué sector político pertenecen también. Digo, eso es lo que nos está diciendo Gustavo Mena. ¿A qué sector político pertenece? A Cambiemos, por supuesto. ¿Habla de Oscar Antonena? ¿Hablo de Oscar Antonena o hablo de Rafael Cambarieri? Este es un tema que merecería mucho más tiempo, pero estamos en el espacio noticiero, tengo que ir allá al último bloque, lo voy a tener que despedir, diputado. Le agradecemos mucho la presencia aquí, la posibilidad de ser equitativos también con las dos partes que ha tenido este tema controvertido. Santiago, gracias. Te agradezco a vos y le mando un gran abrazo